Imagina a un hombre corriendo contra su propio destino, intentando acallar una voz que resuena en su mente. Jonás, profeta de Israel, fue elegido para una misión aterradora: viajar a Nínive, la temida capital asiria, y anunciar una advertencia divina a sus habitantes. Situada en lo que hoy es el norte de Irak, Nínive era un coloso de poder y brutalidad, hogar de un pueblo conocido por aplastar naciones, incluidos los vecinos de Israel. La orden era clara: atravesar tierras peligrosas y pedir el cambio en un lugar que destilaba violencia. Jonás, hijo de Amittai, aceptó el reto y decidió huir. Subió a Jope, la actual Jaffa, un bullicioso puerto junto al mar. Allí encontró un barco con destino a Tarsis, un punto remoto que, para él, marcaba el confín del mundo, tal vez en el Mediterráneo occidental. Con las monedas en la mano, pagó el viaje y subió a bordo, apostando a que la distancia le libraría de la tarea imposible. ¿Podría escapar del ojo que todo lo ve? El cielo respondió con furia. Una tormenta salvaje azotó el barco, convirtiendo el mar en un caos de olas y viento. Los marineros, sobrecogidos por el miedo, invocaron a sus ídolos y se lanzaron a las aguas, con la esperanza de aligerar la carga. En medio de la confusión, Jonás, quizá agotado por la huida, yacía dormido en el fondo del barco. El capitán, con el rostro pálido por la desesperación, bajó y lo despertó gritando, pidiéndole que rogara por su salvación. La tripulación, sin saber qué hacer, echó a suertes al responsable de su tormento, y el resultado recayó en el pasajero fugado. ¿Quién eres tú? ¿Qué has hecho?, exigió saber, con pavor en los ojos. Jonás reveló: siervo del Dios de Israel, huía de una llamada que había rechazado. Aquella vez fue el eco de su elección. Sin salida, los marineros preguntaron qué hacer. Jonás, quizá sintiendo el peso de su culpa, sugirió que lo arrojaran por la borda. Se resistieron, pero las aguas embravecidas no les dejaron otra opción. Cuando se hundió en las olas, volvió la calma, como si el silencio hubiera sustituido al rugido. Pero el mar no se lo llevó para siempre. De las profundidades emergió un pez gigante, enviado por Dios, que se lo tragó entero, marcando el comienzo de 3 días y 3 noches de oscuridad. ¿Sobreviviría Jonás? La respuesta está en los siguientes pasos de esta aventura. ¿Quieres saber qué ocurre en ese pez y cómo entra Nínive en esta historia? Suscríbete al canal y deja tu like para seguir esta saga hasta el final. Dentro del vientre de aquella monstruosa criatura marina, Jonás se enfrentó a un silencio asfixiante, solo interrumpido por el rumor de las aguas a su alrededor. Confinado allí durante 3 días y 3 noches, envuelto en la oscuridad y la incertidumbre, el profeta no tenía escapatoria. El pez, enviado por Dios, no era solo una protección, sino un refugio expuesto, una oportunidad para enfrentarse a lo que había rechazado. Lejos de la tormenta que casi había destrozado la nave en su intento de llegar a Tarsis, Jonás se encontraba ahora cara a cara consigo mismo, cargando con el peso de la misión que había abandonado: ir a Nínive, una metrópoli asiria que desafiaba al cielo con su crueldad. En aquel espacio reducido, el aire parecía denso y los minutos se alargaban como horas. Jonás, que antes se había quedado dormido mientras los marineros combatían la tormenta, ahora era incapaz de ignorar su situación. Sabía que huir del propósito de Dios le conduciría a aquel oscuro lugar donde la vida y la muerte se confundían. Entonces, en medio de su angustia, decidí hablar. No había oídos humanos alrededor, solo el Creador, y fue a él a quien Jonás escuchó sus palabras, llenas de tormento y realización. Fui arrojado al vacío, atrapado por corrientes profundas, admitió, recordando el sabor amargo del mar que casi lo había reclamado. Revivió el instante en que las olas le arrastraron hasta el fondo, antes de que apareciera la criatura. Contó cómo sintió que el fondo del océano se acercaba, como si la tierra le llamara, pero aún mantenía la esperanza de volver a la luz. Estaba perdido, pero volví mi mirada hacia ti, dijo, reavivando la confianza en medio del desorden. Aquella súplica no era solo una petición de salvación, sino un acto de entrega. Jonás comprendió que solo el poder que lo había puesto allí podía liberarlo. Se comprometió a cumplir lo que había prometido, dejando a un lado la resistencia que le había llevado hasta allí. Tras esta rendición, algo cambió. El pez, guiado por una voluntad invisible, nadó hacia la superficie.
En un movimiento brusco, escupió a Jonás sobre la arena, dejándolo jadeante y vivo. Era el norte de Irak, cerca de donde se alzaba Nínive, imponente e intimidante. Liberado del abismo, Jonás volvió a oír la voz que había intentado acallar: ve a Nínive y entrega mi mensaje. Esta vez, no hubo escapatoria. Se demoró, se limpió la suciedad de la ropa y mejoró la ruta que el destino le había impuesto. ¿Qué le esperaba en aquella poderosa ciudad? Una confrontación aún mayor estaba a punto de comenzar. Los gritos de Nínive resonaban por las anchas calles, mezclándose con el sonido de las súplicas y el crujir de los sacos que cubrían a hombres y animales. Jonás, de pie en un rincón de la ciudad, contemplaba el espectáculo. El rey, antes intocable en su trono, estaba ahora sucio de ceniza, al frente de un pueblo que temblaba ante la amenaza que había traído el profeta. Aquella seca advertencia: 40 días y todo habrá terminado, había encendido un fuego diferente, no de destrucción, sino de cambio. Desde el pastor más humilde hasta el mercader más rico, todos se volvieron hacia el cielo, con la esperanza de que sus voces llegaran al Dios al que Jonás servía. La capital asiria, conocida por erigir montañas de trofeos sangrientos, ahora se postraba. El gobernante, con la frente en el suelo, ordenó a todas las manos que soltaran la espada, a todos los corazones que buscaran el perdón. «¿Quién sabe?», dijo, con una chispa de fe, «quizá el Creador vea esto y nos deje vivir». Era una petición frágil, casi perdida en el peso de los crímenes que Nínive arrastraba. Pero algo estaba sucediendo. Las palabras de Jonás, pronunciadas por una fuerza mayor, habían resquebrajado la coraza de orgullo de aquel pueblo. El ayuno cubrió la ciudad como un velo, y el silencio sustituyó al ruido de la conquista. Dios, desde lo alto, observaba. Sus ojos no se fijaban solo en las cenizas o en las lágrimas, sino en los gestos que brotaban de su interior. Vio a un pueblo que, por primera vez, doblaba la rodilla no por miedo a los militares, sino por reverencia a algo eterno. Y entonces, en un soplo de gracia, decidió: la fatalidad anunciada no llegaría. Los 40 días que debían marcar el fin se convirtieron en el principio de una tregua. Nínive, la ciudad a la que Jonás había temido enfrentarse, recibió un nuevo paisaje, un regalo que nadie allí había esperado recibir tan pronto. Pero Jonás no lo celebró. Mientras los ninivitas levantaban la cabeza aliviados, él sentía un vacío que crecía en su interior. Se sentó fuera de los muros, con el sol quemándole en la nuca, y dejó que su frustración se apoderara de él. Había venido a anunciar el fin, no la salvación. Los asirios, los que oprimían a su pueblo, seguirían en pie, perdonados por un Dios que él conocía demasiado bien. Sabía que esto sucedería, murmuró, casi como una acusación. La compasión divina, que le había salvado de los peces, le irritaba ahora al extenderse a sus enemigos. ¿Qué haría con este nudo en el pecho? La ciudad estaba en ebullición, pero el profeta cargaba con un peso que nadie podía ver. Aún quedaba algo por decir entre él y el Creador. En medio de un calor sofocante, Jonás se retiró de las escaleras de Nínive y encontró un lugar apartado donde sentarse. La tierra seca ardía, pero él apenas lo notaba, perdido en pensamientos que se arremolinaban como un viento caliente. La ciudad sobre la que había advertido, la misma que debía derrumbarse en 40 días, bullía ahora de vida renovada. Los ninivitas, liberados de la sombra del juicio, volvieron a sus rutinas, agradecidos por una oportunidad que no merecían. Dios, con un gesto de espera, borró la condena que el profeta había arrastrado hasta entonces. Pero para Jonás no era motivo de alegría. Clavó los ojos en el cielo, con la voz ronca por el dolor. «Sabía que eras así», dijo, casi escupiendo las palabras. «Sabía que no podrías resistirte a perdonar a esta gente». Confesó que esta certeza le hizo huir al principio, corriendo a Jope y desafiando al mar, todo para evitar que Nínive escapara indemne. Los asirios, opresores de Israel, eran el último pueblo que Jonás quería ver salvado. La misericordia que lo había rescatado de las aguas ahora le dolía, extendida hacia quienes despreciaba. Sería mejor que desapareciera del todo, se desahogó, con el pecho oprimido por un resentimiento que no cedía. Dios, en silencio, respondió de otra manera. Una gran planta, tal vez una enredadera de gruesas hojas,
brotó del árido suelo en un abrir y cerrar de ojos. Creció rápidamente, cubriendo a Jonás con una sombra fresca que aliviaba el inclemente sol. Por un momento, el profeta se relajó, pensando en las molestias que le traía el follaje. La tensión en sus hombros, y casi lo agradeció, agradecido por ese pequeño consuelo en medio de su tormenta interior. Era como si el Creador quisiera calmarlo, ofrecerle un instante de paz mientras su corazón seguía luchando. Pero la lección no terminó ahí. A la mañana siguiente, un pequeño insecto, guiado por una voluntad mayor, royó la base de la planta. Las hojas se marchitaron, el tallo cayó y el sol volvió a castigar a Jonás sin piedad. Un viento caliente sopló desde el este, arrastrando arena y calor, haciendo que el aire fuera casi imposible de respirar. Se secó el sudor de la frente, su malestar crecía junto con su confianza. ¿Por qué ahora?, se preguntó, sintiendo que el vacío volvía con más fuerza. El ir y venir entre la ruptura y el sufrimiento parecía un juego, pero Jonás no entendía las reglas. Una planta muerta en el suelo era más que un detalle. Dios estaba a punto de mostrarle algo que el profeta aún se negaba a ver. ¿Qué vendría después de aquel calor sofocante? El sol azotaba implacable la cabeza de Jonás, mientras el viento caliente arrastraba granos de arena que le arañaban la piel. La planta que le había protegido durante un día yacía ahora seca a su lado, un montón de hojas rotas que el destino le había robado demasiado deprisa. Se frotó los ojos, tratando de ahuyentar el cansancio y la rabia que ardían juntos. Nínive vivía a sus espaldas, sus altos muros indiferentes al calor que le castigaba. El contraste lo consumía, la ciudad perdonada prosperaba, mientras él, el mensajero, se hundía en la incomodidad y el silencio. Entonces sonó una voz breve, clara y firme, procedente de ninguna parte y de todas partes. ¿Tan enfadado estás por lo de esa planta? Jonás parpadeó, sorprendido, pero respondió con la cruda honestidad que exigía el momento. Sí, estoy furioso, hasta el punto de querer desaparecer. No ocultó cómo se sentía, la pérdida de aquel simple problema, arrebatado sin previo aviso, se sentía como un golpe personal. Pero la voz no se detuvo ahí. Con calma, continuó, te encariñaste con algo que no plantaste, que no cuidaste. Nació una noche y terminó al día siguiente. ¿Por qué te molesta tanto? Jonás se quedó callado, el pecho le subía y le bajaba con la respiración agitada. No tenía una respuesta preparada, pero el tono de aquellas palabras le hizo pensar. La planta le había llegado sin esfuerzo, un regalo que había aceptado sin rechistar. Sin embargo, cuando se marchitó, sintió el vacío como si tuviera derecho a quedársela. La voz se hizo más profunda, ahora con un peso que resonaba más allá del desierto. ¿Y yo qué? ¿No debería preocuparme por Nínive, una ciudad llena de más de 120.000 almas que apenas saben lo que hacen, así como por todos los animales que viven allí? Las palabras cayeron sobre Jonás como piedras, pero no se movió. Nínive, con sus calles abarrotadas y su pasado cruel, era más que un blanco de advertencia para Dios. Era un lugar vivo, con gente confundida, niños, rebaños, una multitud que el Creador veía con ojos que Jonás aún no comprendía. La planta había sido una pequeña lección, un espejo para mostrar cuánto se aferraba a las cosas efímeras, ignorando el valor de lo que respiraba más allá de los muros. El profeta se quedó allí, con el calor olvidado por un momento, mientras la idea se formaba en su mente. ¿Podía emitir un juicio, o merecía vivir o perecer? La respuesta flotaba en el aire, pero a Jonás aún le costaba aceptarla. El silencio envolvió de nuevo a Jonás, pero ahora tenía un peso diferente. Sentado bajo el cielo abierto, aún sentía el calor del sol y los restos de la planta seca a su lado. Las palabras que había oído resonaban en su cabeza, desafiando todo lo que acababa de perder. Nínive, con sus más de 120.000 almas, seguía en pie, salvada por una espera que él no quería aceptar. Dios veía valor donde Jonás solo veía sombras, en los niños que corrían por las calles, en los animales que pastaban, en las vidas que él prefería olvidar. Cerró los ojos, tratando de organizar sus pensamientos. La planta, que había crecido tan deprisa y había muerto de forma aún más deprimente, era un simple recordatorio. Jonás se había aferrado a ella sin esfuerzo propio, lamentando su pérdida como si fuera algo esencial.
¿Pero Nínive? Él no había plantado esa ciudad, no había cuidado de su gente, y sin embargo Dios la sostenía con un cuidado que el profeta no podía medir. La diferencia entre ambas, un poco de follaje y una multitud viva, era flagrante, pero Jonás se resistía a verla. Se levantó, con el suelo caliente bajo sus pies descalzos, y miró hacia atrás, donde las murallas de la capital asiria apenas aparecían en el horizonte. Había llegado allí para lanzar una advertencia, no para decidir quién vivía o caía. Ese poder nunca había sido suyo, y la voz en el desierto lo dejaba claro. Pero algo en su pecho seguía retorciéndose. Conocía al Creador, sabía de su paciencia y del amor que ofrece incluso a los más perdidos. Por eso había huido al principio, temiendo que los asirios, sus rivales, ganaran otro día. Jonás caminó unos pasos, con el viento cálido soplándole en la cara. La lección de la planta no tenía que ver con la sombra o la comodidad, sino con dónde ponía la mirada. Él se preocupaba por algo pequeño, mientras que Dios veía el todo, una ciudad entera, con sus defectos y sus posibilidades. El profeta lo sabía ahora, pero aceptarlo era otra cosa. ¿Podría desprenderse del rencor que llevaba como un escudo? La respuesta no le resultó fácil, y el horizonte vacío no le ayudó a despejar la mente. La misión en Nínive se había cumplido, pero el viaje de Jonás parecía lejos de terminar. Tenía que enfrentarse a sus sentimientos, no solo por el pueblo al que había odiado, sino por sí mismo y por el Dios que le guiaba. ¿Qué le faltaba para darse cuenta de la verdad? Jonás dejó de caminar, sus pies se hundieron en la tierra caliente mientras el sol empezaba a bajar en el cielo. Sintió el vacío a su alrededor, un contraste con el ruido que Nínive había dejado atrás. La ciudad, salvada por un gesto divino que él no había previsto, seguía con su vida, mientras el profeta mantenía una lucha que nadie podía ver. La planta seca, el viento ardiente, las palabras que había oído, todo se arremolinaba en su mente como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Dios le mostró un camino, pero Jonás seguía tropezando. Volvió a sentarse, con la mirada perdida en la línea que separaba el desierto del horizonte. Pensó en la huida a Jope, en el barco sacudido por las olas, el que le había retenido durante 3 días. Cada paso le había llevado hasta allí, no por casualidad, sino por una voluntad mayor. Él lo sabía, pero suponía que Nínive merecía el mismo cuidado que él recibía al tragar carbones. Los asirios, con sus manos manchadas de historias que Israel nunca olvidaría, eran lo contrario de lo que Jonás llamaría justos. Aún así, Dios los elegiría para vivir. Pasó una ligera brisa, casi un susurro, y Jonás cerró los ojos. Pudo oír de nuevo la voz, no tan fuerte como antes, pero tranquila, preguntando por la planta y la vida de Nínive. El profeta comprendió el mensaje, lamentaba algo que no había creado, pero cuestionaba al Creador por salvar lo que él mismo había formado. Más de 120.000 personas, así como rebaños enteros, valían más que una sombra pasajera. Jonás lo sabía en su cabeza, pero su corazón aún se resistía, atrapado en un orgullo del que no podía desprenderse. Levanté la cara, el cielo ahora teñido de naranja, y dejé escapar un suspiro. La misión que comienza con un «adelante», termina con una ciudad en pie y él, en cierto modo, derrotado. No por desobediente, sino por no darse cuenta del tamaño del amor que le guiaba. Dios lo sacó del mar, lo llevó a Nínive y lo sentó allí, en el desierto, para mostrarle algo que iba más allá de las advertencias y los castigos. Era gratuito, un don que Jonás recibió, pero que dudaba en ver en los demás. La noche cayó lentamente y el profeta permaneció sentado en silencio. Probablemente se decidiría, ¿se aferraría a lo que sentía o dejaría que el viento se llevara el peso que cargaba? Algo seguía aguardando el silencio. La oscuridad se apoderó del desierto, y Jonás se sentó, el frío suelo bajo él contrastaba con el calor que había sentido durante todo el día. Las estrellas aparecieron una a una, puntitos de alfiler vigilando sus pensamientos. Nínive volvía a estar allí, viva e intacta, testimonio de la elección divina que aún trataba de digerir. El silencio de la noche no aportó respuestas sencillas, pero obligó al profeta a mirar hacia adentro. Pensó en la planta, en la ciudad, en la voz que lo confrontaba, todo formaba parte de una lección que no había pedido. Jonás estiró las piernas, sintiendo la fatiga de días que superaban los años.
Una vez huyó, desafió al mar, fue salvado por un pez y aún así llegó hasta allí, cuestionando al mismo Dios que lo sostiene. No se le escapó la ironía. Él, que había anunciado el fin de Nínive, veía ahora a sus habitantes respirar aliviados, mientras cargaban con un vacío que no podía explicar. La gracia que lo había sacado de las aguas también había salvado a sus enemigos, y esto lo inquietaba, como si el suelo bajo él pudiera ceder. Surgió un recuerdo, el momento en que había gritado desde el vientre del pez, seguro de que sería escuchado. Dios respondió con rapidez y firmeza, devolviéndole a la tierra. ¿Por qué, entonces, era tan difícil aceptar que el mismo poder se volviera contra Nínive? Jonás se pasó las manos por la cara, intentando despejar la niebla de su mente. Sabía que el Creador veía más allá de lo que él podía ver, los niños corriendo, los animales pastando, las vidas que llenaban inmensamente aquella ciudad. Pero saber y sentir eran cosas distintas. El viento sopló de nuevo, más fresco ahora, llevando el olor seco de la arena. Jonás miró al cielo, las estrellas le recordaron que no estaba solo, que nunca lo había estado. La huida a Tarsis, el barco, el desierto, cada paso había sido visto, guiado por una mano que no podía ignorar. Tal vez Nínive no era el punto final, sino un espejo. Estaba llamado a hablar, pero también a aprender, a ver el mundo a través de los ojos de quienes le habían formado. La planta seca era prueba de ello, pequeña para él, pero suficiente para demostrar hasta qué punto se aferraba a lo poco y olvidaba lo mucho. A medida que avanzaba la noche, Jonás permanecía allí, con el corazón aún en guerra, pero más tranquilo. Tenía que elegir, resistirse a lo que no cambiaría o abrir los ojos a algo más grande. La respuesta bailaba en el silencio, esperando a que él la alcanzara. Las estrellas brillaban ahora con más intensidad y Jonás sintió que el frío de la noche le calaba hasta los huesos. Permaneció tumbado en la arena, con el desierto a su alrededor como un mar vacío que reflejaba sus pensamientos. Nínive, salvada y distante, ya no era el centro de atención, lo que pesaba era el enfrentamiento que había dentro de él. La planta muerta, el perdón de los asirios, la voz que le había interpelado, todo apuntaba a una verdad que él evitaría afrontar. Dios le había llamado a hablar, pero también a escuchar, y esa parte aún se resistía a aceptarla. Rodó sobre un costado, el suelo áspero rozándole la piel. Pensaba en la huida, en el barco sacudido por las olas, en el grito que liberó el fondo del pez. Cada momento le había llevado allí, no para castigarle, sino para moldearle. Jonás lo sabía, pero su orgullo seguía susurrándole que Nínive no se merecía lo que le iba a pasar. Los asirios, con su sangriento pasado, deberían haber caído, no haberse levantado. Epure, Dios había elegido otra cosa, y el profeta luchó por alinear su sincero corazón y su voluntad. Una estrella fugaz surcó el cielo, y Jonás siguió el rayo de luz hasta que desapareció. Imaginó a los hijos de Nínive durmiendo, los rebaños descansando, las vidas continuando gracias a un gesto que él, sin saberlo, había anunciado. Más de 120.000 almas, como había dicho la voz, valían más que su ira. Respiró hondo, el aire frío le llenó los pulmones, y dejó que la idea se asentara. La planta había sido una señal, no un fin, una forma de demostrar que se preocupaba por lo pequeño, pero vacilaba ante lo grande. Jonás se sentó, con las rodillas flexionadas, y se miró las manos vacías. No creará Nínive, no la sostendrá, como tampoco hará crecer la vid. ¿Quién era él para decidir lo que vivía o moría? La pregunta, que antes le había irritado, era ahora diferente, casi una invitación. Cerró los ojos, sintiendo pasar el ligero viento, y por primera vez dejó que el silencio hablara más alto que su obstinación. Tal vez la misión no se refería solo a la ciudad, sino a sí mismo, a desprenderse de lo que tenía aferrado y confiar en lo que no podía controlar. La noche avanzaba y Jonás permanecía allí, menos pesado. Empezó a ver, aunque lentamente, que el plan iba más allá de lo que había imaginado. Algo había cambiado, pero el final de esta transformación aún estaba por llegar. El frío de la noche mordía, y Jonás se echó la capa sobre los hombros, con los ojos fijos en las estrellas que salpicaban el cielo oscuro. El desierto a su alrededor parecía vivo, con el leve susurro del viento bailando entre las dunas. Nínive, ahora un eco lejano, ya no dominaba sus pensamientos.
Lo que quedaba era una sensación nueva, un hilo de calma que empezaba a deshacer el nudo que arrastraba desde que abandonó la ciudad. La planta seca, los asirios perdonados, la voz que le había desafiado, todo se unía en un cuadro que por fin intentaba comprender. Volvió a tumbarse, con la fría arena contra la espalda, y dejó que su mente vagara. La huida a Tarsis, el barco casi partido por la mitad, el pez que le sujetaba, cada parte de aquella historia le había llevado hasta allí, no para castigarle, sino para abrirle los ojos. Jonás sabía que Dios le había salvado de las aguas, igual que había salvado a Nínive del fuego. La diferencia era que él aceptaba la gracia para sí mismo, pero dudaba en verla en los demás. Ahora, bajo el cielo abierto, empezaba a sentir que el peso no era de ellos, sino suyo. Pasó una brisa que trajo el olor seco de la tierra y Jonás volvió la cara. Imaginó las calles de Nínive, ya no como un lugar de amenaza, sino como el hogar de miles que respiraban por elección divina. Más de 120.000 vidas, con sus hijos, sus animales, sus días ordinarios, gente que él no conocía, pero que Dios veía con claridad. La planta había sido un simple toque, una forma de demostrar que él se aferraba a lo fácil, mientras el Creador se ocupaba de lo vasto. Por primera vez, no le irritó. Jonás abrió los ojos, el cielo parecía más cercano, y dejó escapar un suspiro. Él no decidió el destino de Nínive como tampoco eligió que lo sacaran del mar. Esa fuerza mayor, que él trataba de evitar, siempre estaría al mando. La misión lo había llevado más allá de una advertencia, lo había llevado a sí mismo, a un punto en el que podía exactamente desprenderse de lo que sostenía con tanta fuerza. No era un juez, solo un mensajero, y esa verdad empezaba a encontrar espacio en su pecho. La noche avanzaba y Jonás estaba allí, con el corazón más ligero. Ahora se daba cuenta de que el plan no terminaba en Nínive, sino que continuaría con él, en una lección que aún estaba desarrollándose. Lo que quedaba por aprender estaba justo delante. El silencio del desierto se hizo más profundo, solo roto por el crujido lejano de una brisa que levantaba granos de arena. Jonás se levantó lentamente, con la capa cayéndole de los hombros. El horizonte se extendía vasto e indefinido, un lienzo en blanco que parecía invitarle a dar el siguiente paso. Sabía que no podría quedarse allí para siempre, la arena, el cielo y las estrellas eran solo un refugio temporal. La llamada que le había arrancado de Tarsis no se había detenido, solo había cambiado de forma. Con una última mirada a las constelaciones, echó a andar, hundiendo los pies en la suave duna. Cada paso era una rendición, ya no una huida. No sabía a dónde iba, tal vez de vuelta a Nínive, tal vez a un nuevo lugar donde su voz volvería a ser necesaria. Pero eso ya no le preocupaba. El peso que había cargado durante tanto tiempo, hecho de orgullo, miedo y resistencia, fluía como el agua entre sus dedos, absorbido por la tierra bajo él. A lo lejos, el primer resplandor del alba tocaba el cielo, una fina línea de luz que prometía calidez y claridad. Jonás se detuvo un momento, sintiendo como el aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones. Pensó en las palabras que había oído en el vientre del pez, a la sombra de la planta, en la paciencia de quien le guiaba. No había final para esta historia, solo un nuevo comienzo, un ciclo de gracia que se renovaba con cada elección de avanzar. «Tú cuidas de lo vasto», murmuró, su voz grave mezclándose con el viento. «Y yo, de lo poco que me das». Una tímida sonrisa apareció en su rostro, la primera en mucho tiempo. Por primera vez, no cuestionó lo que estaba por venir. El mensajero, por fin había aprendido a escuchar. Con el sol saliendo a sus espaldas, Jonás siguió adelante, una silueta solitaria contra el desierto dorado. La lección no estaba completa, pero sabía que el camino que tenía por delante formaba parte de ella, una invitación a vivir lo que había predicado, a llevar la misericordia que una vez solo había anunciado. Y así, con la luz creciente, desapareció entre las dunas, ya no perdido, sino encontrado.